Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nuestra Señora del Rosario. El rezo del Rosario se popularizó durante la Edad Media como una forma de meditación para el pueblo. Dado que la gente no tenía libros para acceder a la lectura del Evangelio, a través de los misterios del Rosario se proponían los momentos fundamentales de la vida de Jesús y de su Madre. Al repartirlo en 15 misterios, con 10 Avemarías cada uno, se completa la suma de 150 salmos. Así, el rosario representaba para el pueblo, como forma de oración, lo que los salmos eran para los religiosos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, en que conmemoramos, recordamos a Nuestra Señora del Rosario. Pidamos por nuestra nación, pidamos por nuestras familias la protección a través del Santo Rosario. Rezar juntos en familia. Pedir que el Señor nos bendiga y nos proteja contra todo mal. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz, con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, reconozcan que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham, prometiéndole: en ti serán bendecidas todas las naciones. De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abraham, el creyente. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición, porque dice la Escritura: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es evidente que por delante de Dios nadie es justificado por la ley, ya que el que es justo vivirá por la fe. La ley no tiene en cuenta la fe, antes bien, el que observa sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, porque también está escrito: maldito el que está colgado en el patíbulo. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzara a todos los paganos en Cristo Jesús, y nosotros recibiéramos por la fe del Espíritu Santo prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor, los que las aman desean comprenderlas. El Señor se acuerda de su alianza. Su obra es esplendor y majestad, su justicia permanece para siempre. Él hizo portentos memorables, el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor se acuerda de su alianza. Proveyó de alimento a sus fieles y se acuerda eternamente de su alianza. Manifestó a su pueblo el poder de sus obras, dándole la herencia de las naciones. El Señor se acuerda de su alianza. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces.
Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por los lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos a Nuestra Señora del Rosario. Nosotros decimos justamente que el rosario es como, o no como, es el arma de todo cristiano, con 50 tiros, ¿verdad? Bueno, una forma de decir muy interesante, ¿verdad? Y aquí justamente estamos hablando del expulsar a los demonios, de expulsar aquello. Daimon quiere decir todo aquello que nosotros tenemos por dentro y se manifiesta de una manera negativa. Pego la palabra daimon en griego. Incluso los griegos antes utilizaban en una forma positiva, ¿verdad? Del daimon, la fuerza, la inspiración, lo que sale desde adentro. Por eso es que Jesús después dirá justamente, atención, el que piensa que todo viene desde afuera, está enseñando ya calculaina, allá culpar la demonio, de afuera, que me hicieron esto, que me hicieron un trabajo, que pisé que pisé aquello. Está con la gente la pecha de ella. Y no quiere asumir su responsabilidad. La de daimon, es decir, el demonio está por dentro, ¿verdad? Por eso Jesús aquí mismo dice expulsar a los demonios. Quiere decir que lo tenemos dentro. ¿Pero qué quiere decir lo tenemos dentro? No una cosa que está ahí adentro, ¿verdad? No es una cosa o un ser que está dentro, sino que somos nosotros mismos en nuestra forma de manifestarnos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma entonces de estar en relación con los demás. Vean la demonio, allí va, daimon, del griego. Entonces tenemos que saber bien, porque si entendemos eso, el trabajo espiritual va a ser un trabajo positivo. Porque si nosotros pensamos simplemente que está desde afuera, entonces nosotros nunca vamos a saber y vamos a decir, ¿dónde es lo que está ese, verdad? Que se me viene. Ahora, si yo me conozco a mí mismo, entonces puedo llegar a entender, a saber dónde está mi daimon, por qué yo estoy actuando de esta forma. Va a ir la se añaina, va a ir la pecha se añepunu ayapo, va a ir la coamba, va a ir rapuqueri aikoaja, y así sucesivamente. Esa es la fuerza del mal. Pero el Señor justamente nos está diciendo, yo les di el poder a ustedes para que puedan expulsar a los demonios, para que puedan expulsar a Belzebul, le llama aquí al príncipe de las moscas, y dice, vea, a Belzebul. Pero como siempre, ya justamente hoy ya lleva alguno, ñande crítica y mía. Cuando nosotros queremos cambiar, cuando nosotros queremos ayudar que nuestro mundo sea mejor, cuando queremos expulsar toda corrupción, cuando queremos expulsar dentro de nuestra sociedad, de nuestras instituciones, a las personas que están haciendo el mal a nuestra nación, que están haciendo mal a nuestras familias, entonces recuérdense que vamos a encontrar entonces la reacción, pero en forma negativa. Y entonces por eso aquí vienen estos y le critican incluso a Jesús. Pero Jesús le dice directamente, ¿saben qué? La fuerza de Dios quiere decir que está trabajando en el corazón de ustedes, porque el Satán, es decir, el tentador, no aguanta la presencia de Dios. Es imposible confrontarse con el bien, imposible confrontarse con Dios. Y entonces ahí es donde nosotros reaccionamos. Y Él dice, si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir en su reino? Quiere decir que aquí es la fuerza y el Espíritu del Señor el que está en medio de nosotros. Ustedes más bien se tienen que dar cuenta y tienen que decir, aquí está la gracia, la fuerza, el Espíritu del Señor.
Queridos hermanos, qué lindo que es esto cuando nosotros entendemos y cuando nosotros sabemos lo que es la propuesta del Evangelio y lo que hoy nos está diciendo el Señor. Pero atención, la fuerza del mal sigue y sigue y seguirá, queridos hermanos. No pensemos que porque una vez hemos vencido, una vez hemos luchado, una vez entonces dejamos en la lona, le hemos vencido al mal, entonces ya estamos libres para siempre. No. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo. Y al encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada, porque enderemo y ponamos la endereco vejino, pero sin embargo, miren, va a buscar otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Entonces lleva. Vaise bañandella y coñaína, vaise bañandella y apo beñandera pe, vaise bañañemon barete beñande yarara becueri. Vencer al mal significa después perseverancia. Vencer al mal significa después tener las antenitas siempre, siempre atentas para que el mal, que llega con mayor fuerza o puede llegar con mayor fuerza, no nos venza jamás. Pidamos por intercesión de nuestra mamita, Nuestra Señora del Rosario. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen siempre con fervor y sigan dando signos de la presencia del reino, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que vivan unidos y nunca dejen espacio a los malos hábitos que atentan contra la vida y la familia, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por todos nosotros, para que actuemos siempre bajo la fuerza del Espíritu Santo y llevemos la alegría a los demás, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación, por la gracia de Dios Padre, oremos. Señor, que tu amor nos renueve. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones para ofrecer este sacrificio y así poder celebrar de tal modo los misterios de tu Hijo unigénito, que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Oh, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto. Oh, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo aciertas y sabrás a tus proyectos. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Duerme su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Oh, si es hora de cruz, es de fidelidad.
cualidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Oh, dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que habiendo proclamado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta,
La carta de Pablo a los Gálatas. Fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con estos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia.
Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu, conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas.
Hola, ¿cómo están ustedes, queridas amigas y amigos del Sembrador Nueva Evangelización? Nos encontramos en un rincón del Vaticano, se llama el Bastión de Maestro, un jardín donde se han emplazado diversos mosaicos, figuras de advocaciones latinoamericanas de la Santísima Virgen María, una presencia de nuestros países aquí en la tierra del Papa que evoca ese amor, esa filialidad que tenemos todos por María. Hace unos días se ha inaugurado un mosaico chileno de la Virgen del Carmen, pero los invitamos a conocer todos esos que están en este lugar. La Ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Emplazado en medio de Roma, se distingue por la imponente Basílica de San Pedro y por la enorme muralla que rodea las 44 hectáreas que conforman su exiguo territorio. Una estructura que originalmente era para defensa y que hoy alberga en distintos tramos expresiones religiosas de todo el orbe. Uno de estos rincones es este, el Bastión de Maestro, donde diversas naciones latinoamericanas han empotrado imágenes de sus devociones marianas, dando cuenta del amor de esos países por la Madre de Jesús, como Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche, mosaico donado por Ecuador. El vestido de María lleva signos precolombinos y la figura está acompañada de plantas y flores silvestres de todas las regiones del país, además de 9 colibríes de bronce. En la confección del mosaico de la Virgen del Rosario de Guatemala participaron 12 artistas para dar forma a esta imagen venerada desde hace más de 400 años y considerada protectora contra los terremotos. Las figuras con motivos mayas del marco de la obra representan las cuentas del Rosario. Recogida en profunda adoración ante su Hijo, el Niño Jesús, aparece Nuestra Señora de la Altagracia, patrona y protectora de República Dominicana, una figura llena de ternura que inspira la devoción. Nuestra Señora de la Paz de El Salvador es una imagen en bronce. En ella resalta la palma de oro en su mano derecha que recuerda la protección milagrosa de María en 1787, cuando salvó a la ciudad de San Miguel de la erupción del volcán Chaparrastique. Con la luna bajo sus pies y los colores patrios, este mosaico de la Inmaculada Concepción corresponde a la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona de Paraguay, coronada de estrellas, tal como es descrita en el libro del Apocalipsis. La Virgen de Copacabana es patrona de Bolivia, en un brazo lleva al Niño Dios y en el otro un canasto, y está rodeada de referencias al santuario donde se le venera junto al lago Titicaca, destacando su rol esencial en la evangelización del país altiplánico. En un pequeño montículo contiguo está una réplica de la Morenita, nombre cariñoso con que los hondureños llaman a la Virgen de Suyapa, su patrona. Aunque la original mide solo 6,5 centímetros, esta réplica es de 1 metro y pesa 200 kilos. Y la última en ser instalada es esta imagen de la Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, un mosaico de 15.400 piezas hecho íntegramente en ese país con piedras de todo el territorio nacional y que integra símbolos de los pueblos originarios, así como de las tradiciones autóctonas chilenas. Una devoción centenaria a la Madre que lleva a Jesús en sus brazos y lo presenta a los creyentes. Así, este hermoso jardín del Vaticano acoge las imágenes de Latinoamérica que traen nuestro amor, nuestra cercanía y el abrazo de María Santísima a todos los pueblos de Latinoamérica. Desde el Vaticano soy el Padre Felipe Herrera, Vatican News, el Sembrador Nueva Evangelización. Salve María, en el día de hoy vamos a conocer la historia de una santa que ha marcado los años de la Iglesia. ¿Quién es este personaje? Ella decía, yo soy la rosa más pequeña en medio del jardín de la creación. Esta santa se llama Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús nace en Francia, el 2 de enero de 1873. Siendo la 9ª hija, ya a los 5 años de edad su madre fallece, y es la hermana mayor quien toma el papel de ser la formadora de Santa Teresita. Santa Teresita al poco tiempo descubre que hay un asesino que ronda por Francia, y ella desde ese momento decide ofrecer sus oraciones y las
pocas actividades que podía regir un niño en esa edad, por este hombre, por su conversión. Llega la noticia de que este hombre es capturado por la policía y que es sentenciado a muerte. Santa Teresita en esos momentos redobla sus oraciones con el fin de alcanzar de nuestro Señor Jesucristo el perdón y la misericordia. ¿Cuál no fue su alegría cuando se entera que este hombre, antes de ser ejecutado, decide y pide el favor para que le traigan un crucifijo? Este hombre, asesino, piadosamente oscula el santo crucifijo y pide perdón por sus pecados y sus crímenes. Santa Teresita en este momento aprende el valor de la intercesión de una oración y cuál ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo todas intenciones son atendidas. A los 9 años de edad, su hermana mayor, que era la que cumplía el papel de madre y formadora de Teresita, decide entrar al Carmelo. Santa Teresita queda muy adolorida y ella misma en ese momento decide también entrar al Carmelo. Lamentablemente, uno de los puntos para poder entrar al monasterio es que sea mayor de edad. Santa Teresita no tenía esa edad todavía, pero decide hacer una peregrinación hasta Italia con el fin de hablar con su santidad y que le otorgase el permiso para entrar al monasterio siendo menor de edad. Santa Teresita va, ofrece ese camino que hace, va rezando, va ofreciendo todas las actividades, los sacrificios, las incomodidades y en presencia de su santidad obtiene la autorización para entrar a los 15 años de edad al monasterio. Santa Teresita recibe el nombre de Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ya desde su tierna infancia era muy devota al divino niño, a nuestro Señor Jesucristo recién nacido, y tenía mucha conmoción y mucha emoción al contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Por ello, escogió ese nombre que la llevaría hasta los altares. Santa Teresita, allá en el monasterio, demostró tener una gran devoción por Santa Juana de Arco. En su tiempo todavía no estaba canonizada. Y esta devoción llegó al punto en que ella misma hizo 2 obras teatrales para Santa Juana de Arco. Una de ellas se titulaba Vida de Santa Juana de Arco y la segunda, Santa Juana de Arco cumple su misión. Santa Teresita, en medio de sus plegarias y oraciones que hacía Santa Juana de Arco, llega a pedirle: quiero luchar por la causa de la Iglesia y pido y ofrezco mi vida para morir en un campo de batalla. Impresionante. Santa Teresita guarda esa frase, esa intención y esa plegaria en su corazón, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo para que se dé, para que se cumpla. En este momento ella decide ofrecer su vida por todos los misioneros, por todos los evangelizadores, por todas las hermanas, sacerdotes, que en algún momento ella llegó a conocer siendo hermana de clausura, siendo monja. Ella quería ser hasta sacerdote para poder llegar a más personas, pero su vocación era estar en el monasterio. Ahí es cuando nosotros conocemos de ella una obra que se llama Historia de un alma. Ahí es donde ella demuestra que una persona también puede santificarse en la pequeña vía. La vía de consagrar los pequeños actos que nosotros realizamos constantemente, sea en el hogar, sea en el trabajo, siendo niño, siendo adolescente, siendo adulto, lo que sea, con tal de hacerlo todo con amor de Dios, con tal de hacerlo con el fin de santificar las almas, con tal de ofrecer los trabajos para la remisión de los pecadores. Ella lo hacía con el mayor de los gustos y lo más bonito era cuando ella se le dificultaba alguna cosa, con mayor amor lo hacía. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por momentos en que sabemos que tenemos que hacer cosas y tenemos tentaciones de pereza o no sentimos las ganas de realizarlo, pero sabemos que debemos hacerlo porque es nuestro deber? Bueno, ofrezcamos ese momento, ofrezcamos lo que necesitamos hacer por deber, para que nuestro Señor Jesucristo se valga de ello, para santificar nuestras almas, y ofrezcámoslo por cuántos pecadores hay en el mundo que necesitan de oración. Santa Teresita del Niño Jesús, a sus casi 25 años de edad, sufre la tuberculosis, una enfermedad que la llevaría en poco tiempo hacia la patria celestial.
Ella misma ya le había profetizado a sus hermanas, diciéndoles: en la agonía sufriré mucho, así que recen por mí y no se preocupen, porque nuestro Señor Jesucristo me acompañará en medio del dolor. Las mismas hermanas, teniendo tanto amor por ella, se dan cuenta y desvelan para mantenerla siempre alegre y contenta, ya que su salud se veía muy, pero muy avalada por esta enfermedad. Tanto así que ya en sus últimos momentos de vida, ella se la pasó siempre en cama, adolorida, sin poder dormir. Algunas personas dirán: Dios mío, cuánto sufrió, cuánta sangre derramó. Físicamente su cuerpo sufría, pero en realidad la que más estaba desangrando era su alma, porque ella decía que las tentaciones más fuertes eran en materia de fe, en materia de amor, en materia de confianza. Ella se sentía completamente abandonada, pero en medio de ese abandono, de ese frío, de esa desolación, nunca perdió la confianza. Nunca quiso manchar el amor que le demostró a nuestro Señor Jesucristo desde que era pequeña. Tanto así, llega este amor y esta confianza, en que un día, una de las hermanas que estaba cuidando a Santa Teresita en la enfermería del monasterio, salió un momento para poder observar el jardín, ya que se encontraba bellamente iluminado y daba para contemplar las flores y se escuchaban los pajaritos que cantaban. La hermana salió y cuando vio este hermoso jardín dentro del monasterio, levantó su mirada y vio un cielo extraordinario. Esta hermana, en medio y encantada con esta belleza, le dice a Santa Teresita: hermana, vea, ¿por qué no quiere salir un momento para poder contemplar la creación de Dios? Mire qué bello paisaje. Santa Teresita, pensando en hacerle apostolado a la hermana y también para tener un poco de consolación en medio de este calvario, le pide a unas hermanas que le ayuden a salir para poder contemplar lo que su hermana con gran anhelo y alegría contemplaba. Las hermanas llegaron, la tomaron y la empezaron a sacar. Y vean las pruebas de un santo. En el momento en que ella salió, el cielo se toldó, el día se oscureció, los pájaros no cantaron más. Y cuando ella vio y contempló, todo estaba oscuro y el cielo completamente cubierto. En este momento, Santa Teresita del Niño Jesús dice una frase que marcó la historia de ella en sus últimos momentos. ¿Y cuál fue? Aunque el cielo esté oscuro, aunque no haya belleza, aunque los pájaros no cantan y no pueda contemplar la belleza de la creación, yo sé que detrás de las nubes el cielo siempre es azul. Qué bonito ejemplo para nosotros, que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros avalos, en medio de cuántas perplejidades que cada uno de nosotros pasamos en la vida, sepamos que detrás de todas esas oscuridades siempre está la luz de nuestro Señor Jesucristo, siempre está la luz de Nuestra Señora, acompañándonos, implorando y hasta rezando por nosotros para que podamos superar estas pruebas. Santa Teresita del Niño Jesús fallece y de ahí, a partir de este momento, es que ella, en medio de su vida, le decía también a sus hermanas: cuando parta para la eternidad, pasaré desde el cielo derramando rosas y bendiciones para el mundo entero. Milagros impresionantes, intercesiones, infinidad de cartas llegaron al monasterio de Lisieux, donde ella vivió y donde ella dedicó la vida entera, ofreciéndose cada día y constantemente por el bienestar y por toda la evangelización y los pecadores del mundo entero. Pidámosle a Santa Teresita del Niño Jesús para que nos ayude, para que ese mismo amor y esa confianza que ella tuvo a lo largo de su vida transforme nuestras vidas y nos lleve hacia el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pidámosle esto a Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. ¡Salve María!